Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este mundo en que la especialización se ha convertido en una verdadera obsesión, todavía podemos encontrar personajes, artistas, gente multifacética que parecen salidos del Renacimiento. Este es el caso del músico argentino Alfonso Pacín, verdadero hombre orquesta y director, y además de fundador, de la orquesta La Típica Folclórica, que acaba de publicar su nuevo álbum, La Diablera. Precisamente para hablarnos de La Típica Folclórica y de su nuevo álbum, pero también de su trayectoria vital, Alfonso Pacín ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Alfonso. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. No, sobre todo gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Permíteme que cuente a nuestros oyentes que has nacido en 1967 en la localidad argentina de General Lamadrid, provincia de Buenos Aires, en plena Pampa. ¿Cómo nace allí en plena Pampa tu interés por la música? Bueno, vengo de una familia en la cual la música tenía un lugar central. Mi madre era pianista, una muy buena pianista. Y así que bueno, la música pobló mi infancia y todo el contexto familiar. En la Argentina la música es algo muy presente, música popular. Así que paralelamente a esa relación con la música familiar estaba también todo el contexto popular y social, o sea que siempre estuve con algún instrumento en la mano. Imagino que en tu casa escuchabas mucha música clásica. En mi casa se escuchaba música clásica, era fundamentalmente eso, y fuera de mi casa toda otra música. Y siempre mi lucha fue de poner las dos cosas juntas de alguna manera. Va a ser en Buenos Aires donde vas a estudiar en el Conservatorio Superior Manuel de Falla. Vas a estudiar violín. ¿Cómo escogiste el violín, habiendo tanta guitarra en Argentina? Bueno, yo estudiaba, mi madre era profesora en el conservatorio, y esto era en la ciudad de Olavarría, que es una ciudad grande que está relativamente cerca en términos geográficos argentinos de mi pueblo, de mi pequeña ciudad. Y mi madre era profesora del conservatorio y entonces yo viajaba con ella y quise estudiar piano en un comienzo, pero la relación de profesor y alumno con mi madre era muy difícil. Así que enseguida pasé al violín, y esa fue mi formación, fue con el violín primero y paralelamente de manera autodidacta con la guitarra. Vas a tocar el violín en orquestas sinfónicas como la Juvenil General San Martín de Buenos Aires, fue, sí. O incluso en la Sinfónica de Olavarría. ¿Tan aburridos eran los ensayos que acabas interesándote más por el folclore que por la música clásica? No eran aburridos los ensayos, y era una actividad paralela, un trabajo paralelo que yo hacía. Tenía por ese lado siempre me gustó la música clásica, y siempre me gustó esa escritura, y es algo que me es familiar porque me formé ahí. Pero paralelamente la riqueza de nuestra música popular y la importancia y la vigencia que tenían en nuestra vida cotidiana, la manera en que esa música representaba nuestras inquietudes, nuestros intereses cuando éramos jóvenes y ahora todavía, hizo que yo me dedicara particularmente a eso, y me interesaba mucho, y de alguna manera también era una manera de alejarme del vientre
materno, familiar, ¿no? claro, por Sí. supuesto. La guitarra y el charango, instrumentos que dominas, no tienen su sitio, ¿no?, en la orquesta sinfónica. No, no, O a no, veces alguna obra, quizás, ¿no? No. sí, quizás, pero no, mi relación con esos instrumentos siempre fue a través de la música que nosotros llamamos folclórica en Argentina, que es la música tradicional, y que tiene una relación con el universo rural y con las problemáticas de la ruralidad, digamos. Es cierto que en aquella época, con tu guitarra, con el charango, llegaste a acompañar a Mercedes Sosa, entre otros artistas. Sí, 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 bueno, fue un poco anecdótico, yo hice algunos eventos, algunas fechas con ella y toqué con muchos artistas de música popular, de folclore en esa época y era interesante y era súper apasionante para mí cuando era joven porque me permitió viajar, recorrer el país en todos sus intersticios y participar de festivales y de cosas y tener relación con esos enormes músicos que daba y que da la música popular en Argentina. ¿Cómo veías entonces a esa gran señora de la canción folclórica argentina? Y bueno, yo me acuerdo la primera vez que yo estuve, que yo la vi, que tuve un contacto con ella y que participé de lo que ella hacía fue en el Festival de Cosquín, un gran festival, y, y era una voz, era su voz, era la voz, era como, estábamos haciendo la prueba de sonido y todavía no habíamos comenzado la prueba de sonido y yo escucho esa voz que cubre todo y digo, ah, ya empezaron. Y me doy vuelta y no, estaba cantando a capela, probando era algo que naturalmente salía una. Y en el capítulo personal era alguien afable, alguien calurosa. Sí, lo era conmigo, no lo era siempre con todo el mundo. Estaba quizás ella en un momento de su vida también que tenía cambios de humor a veces, pero sí, y muy generosa. En lo que a mí considero. Fantástica. A mediados de los 90, y gracias a una beca, te vas a estudiar composición a Estados Unidos, a la Berklee College of Music en Boston. Imagino que fue una experiencia intensa, ¿no? Fue una experiencia muy intensa. Para mí fue una experiencia que triple o doble o múltiple, porque era no solo la experiencia de hacer música y de aprender música en una institución que tiene una manera muy peculiar y muy particular de hacerlo, y donde el eje es justamente el enfoque de la música popular, sino porque fue salir del país, fue encontrarme con pares, con gente, músicos de todo el mundo, y el encuentro con grandes personalidades de la música de otros medios, de otros contextos, y me sirvió para crecer humanamente mucho, aprender otras lenguas, aprender otra. Es ahí donde vas a cruzarte con Tito Puente, por ejemplo, Exactamente. y sobre todo con el gran violinista de jazz, Stefan Grappelli, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese encuentro con Grappelli? Bueno, Grappelli ya tenía una cierta edad, y él estaba haciendo una gira en Estados Unidos, una gira en New England, en el noreste del país, en varias ciudades, y en su periplo, uno de los primeros conciertos que hace, viene a Boston, y ahí mi profesor de violín, Matt Glazer, que era un muy buen amigo de Grappelli, me presenta, porque yo estaba haciendo transcripciones de los solos de Grappelli tocándolos, y me presenta a él y me lleva, y en el camarín del teatro donde iban a tocar, un hermoso teatro en Boston, yo toco con él y para él uno de los solos que él había grabado en el año 36, de un estándar ya llamado Lady Be Good, y me invita a tocar en el escenario con él, me invita a hacer los dos o tres conciertos de su gira en New England, invitándolo, y para mí fue mágico porque era la música misma que fluía de sus manos, y lo hacía con una generosidad, era como si él estuviera en el living de su casa, calmo, tranquilo, en pequeño formato, era guitarra, violín y contrabajo y nada más. Y Qué emoción. ¿No le tiemblan a uno las piernas en esos casos? Sí, las piernas y todo. pero Bueno, de emoción, no. porque él era alguien que te hacía sentir muy confortable. Y en el 99 te vas a instalar aquí en París. ¿Fue por culpa de Grappelli? No tuvo nada que ver con eso. Yo había hecho estudios de universitario, yo había estudiado filosofía en Argentina, y en Boston tuve la oportunidad de ir de hacer una pequeña presentación en el Congreso Internacional de Filosofía,
Y en ese momento estaba el director del Departamento de Filosofía de la Sorbona, Jean-Luc Marion, que venía a Boston, y como el tema, su especialidad en fenomenología era lo mismo sobre lo que yo trabajaba, me invitó a hacer una tesis, un doctorado con él, acá en la Sorbonne. Y para mí, que ya hacía algunos años que estaba en Boston, fue la buena excusa para irme. Yo estaba un poco cansado de estar en Estados Unidos. La vida de músico, tanto en París como en Estados Unidos, no es fácil. Hay que tomársela con filosofía, es más fácil. Sí. Sí, no es fácil. No es fácil al mismo tiempo. No sé, es la única vida que yo he conocido, así que no puedo hablar de las otras. Me da la impresión que para nadie es fácil en ningún contexto. Pero sí es un poco más precaria quizás, en el sentido que hay que inventar su propio camino, su propio nicho laboral y no siempre se da. Yo siempre tuve suerte, no me puedo quejar. Siempre funcionó bien para mí, tanto en Argentina como en Estados Unidos, como acá ahora, desde hace ya 20 años. Imagínate. Aquí en París entre otras formaciones, vas a fundar La Típica Folclórica. No hay una cierta contradicción en ese título. La Típica, que es una formación de tango urbana, con folclórica, que es rural, ¿no? Sí. Bueno, yo siempre estuve cerca de todas las músicas populares en Argentina y del tango tanto como del folclore, paralelamente, igualmente. Cuando yo vine acá, empecé a trabajar con una asociación que tenía una función pedagógica que se llama Octaedre, y con ellos hemos hecho, yo como intervenant, como participando como formador, trabajé mucho con orquestas típicas de tango. La orquesta típica es la formación tradicional de tango. Dos bandoneones, y son violines. 2 bandoneones, 2 o 3 bandoneones, o 4 violines. Es bandoneón, violín, contrabajo y piano, básicamente, con algunas variaciones. Y esa formación que tiene una tradición, una historia y una manera de funcionar muy particular, una manera particular de gestionar los timbres, las construcciones rítmicas, es una estructura en sí. Siempre perteneció solamente al universo del tango, marcó solamente ese contexto. Y en Argentina, que es un país muy, muy centralizado geopolítico, geoeconómicamente y culturalmente, siempre hay una especie de rivalidad y de oposición entre la ciudad de Buenos Aires y su cultura y la cultura del resto del país. Hay como una especie de tabú de mezclar las cosas, una especie de imposibilidad cultural de hacerlo. El hecho de estar afuera, a mí me permitió ver que había en esa formación de la orquesta típica de tango una riqueza tímbrica y de construcción y de gestión de la armonía de muchas cosas que era susceptible de aplicarse a otros contextos. ¿Y por qué no hacer la broma de aplicarlo al contexto para el cual está lo más prohibido, digamos, que es aquel de la música tradicional argentina, del folclore? Y nos dimos cuenta haciéndolo y probándolo con este grupo, que es un grupo de amigos y de gente que interesada en hacer esa búsqueda, que poner las dos cosas juntas. Y salió lo que salió y estamos muy contentos de haberlo intentado. Es una apuesta arriesgada, ¿no? Porque... Es una apuesta arriesgada, es una apuesta... Sí, es arriesgada sobre todo porque a priori ya no tenemos un público para eso. O sea, ni el público del tango se interesa en el hecho de que hagamos folclore, ni el público de folclore que lo hagamos con una formación de tango. Entonces es como abrir una nueva perspectiva. Pero tuvimos sorpresas muy lindas. Estuvimos de gira en Argentina con esta agrupación y la recepción que tuvimos fue magnífica, genial. Mucha gente que nos dijo, buenísimo que hagan eso, ¿cómo no se nos ocurrió antes? Estábamos escuchando al principio del programa la versión de la comparsita, ¿no? Por ejemplo. Bueno, esa es una especie de broma que hicimos nosotros, que una especie de broma. La anécdota de ese tema es que tocamos nosotros siempre en este lugar, en Montreuil, en el cual tocamos regularmente, la Marguería, que nos recibe con mucha generosidad y gracias a la cual hemos podido
hacer muchas cosas y desarrollarnos. Y había gente que venía y que veía una orquesta típica, venía a escuchar eso y venían con los zapatos de danza y todo, y se dan cuenta que no encontraban cómo bailar esa música, no reconocían nada. Entonces nos dicen, toquen una que conozcamos todos. Yo digo, esta, por ejemplo, es la comparsita, pero la tocamos en ritmo folclórico. Tampoco pudieron bailar. Tampoco pudieron bailar, pero reconocían el tema, por lo menos. Y así nació y es una muestra de que se puede usar la misma, incluso las mismas temáticas del tango en otro contexto rítmico, y que es rico en la formación da para eso, digamos. Por supuesto. Volviendo al álbum que acabáis de publicar, La Diablera, ¿qué es La Diablera, por cierto? Bueno, La Diablera es el nombre de este álbum que publicamos en Faubourg du Monde. Es el label que nos publica y que lo hace muy generosamente y teniéndonos mucha confianza en esta apuesta tan particular. Pues La Diablera es el nombre de uno de los temas que está en el disco, es una samba, que se llama La Diablera porque habla, la letra, que es excelente, es una samba de Hilda Herrera y de Nela Castro, el parolier, el poeta que escribe la letra, habla de un personaje muy importante en la región del noroeste argentino, que es el diablero. El diablero es aquel artesano que fabrica, que hace las máscaras del diablo para el carnaval. El carnaval siendo un momento muy importante en la vida, en el cotidiano de esa gente, porque es el momento del año donde gente que vive en lugares muy aislados se encuentra y aparte el carnaval tiene una dimensión pagana que es muy, muy rica, muy interesante. Quizás no tengamos tiempo de hablar de eso, pero la máscara del diablo representa ese momento de liberación en el cual en el carnaval se desentierra el diablo, y el diablo es aquel que nos permite, es un diablo bueno en realidad, es aquel que nos permite sacarnos encima el peso de la moral cristiana que tiene tantas prohibiciones y nos permite vivir un poco libremente. Y ese diablo significa la liberación, y el diablero es aquel que en la soledad de todo el año construye esas máscaras que van a permitir eso. Decía que no en vano en la España franquista muy católica prohibieron el carnaval. Sí, terrible. Sí, la liberación fue volver de nuevo a los carnavales. Exactamente. En este disco encontramos títulos de Gustavo Leguizamón, Atahualpa Yupanqui. Hay un cierto ambiente de nostalgia, he creído, como en canciones como La Carta del Perdiguero. Sí. ¿No? ¿Sientes esa nostalgia de la provincia? Sí. Bueno, la nostalgia es predominante en toda la cultura argentina, yo diría, no solo en el tango, donde es evidente, sino también en la música popular del resto del país. Y quizás en mi lectura de eso también, por la distancia, por el extrañar, no sé, es medio metafísico. Aparte de dirigir, componer, arreglar, también cantas las canciones aquí en este álbum, ¿no? Bueno, muestras esa nostalgia también en tu voz. Sí, canto algunas canciones, sobre todo porque no hay otro cantante en el grupo. Así que sí, lo que a mí me gusta es la escritura. Yo participo, yo toco un poco de percusión porque también no hay otro percusionista. Así que yo ocupo un poco los lugares que faltan en el grupo, que faltan llenar. Y sí, me gusta cantar. Igual, y la canción es algo muy importante en la música popular argentina. La canción en el folclore es un poco como se dice acá, una chanson à texte, como en el caso de la canción francesa, la chanson française. Poesía pura. Sí, es un caso particular de poesía y música imbricados de una manera inescindible, digamos. Y ese es el caso de una gran parte del repertorio de la música popular, y me gusta cantarlo por eso. El disco lo habéis grabado en estudio, pero también en el Conservatorio de Gennevilliers. Sí, hicimos algunas tomas en el Conservatorio de Gennevilliers, que tiene un estudio y que graciosamente nos permitió hacerlo. Conservatorio en el que se fundó la primera cátedra de bandoneón de Francia. O sea, un conservatorio que tiene una relación particular con la música argentina, y fue un poco por la razón por la cual llegamos ahí, y también grabado un poco a droite, a gauche, un poco por todos lados, porque era en pleno periodo del confinamiento.
Por cierto, habéis Entonces, actuado ya en la Barberie después de muchos meses de confinamiento, de cierre, ¿no? ¿Cómo habéis vivido esos meses tan difíciles para los artistas? grabamos el disco y ensayamos a escondidas. Así que fue un poco así ese periodo. Yo paralelamente seguí con mis actividades pedagógicas y de dirección de grupos orquestales más grandes de los cuales yo me ocupo. Y eso me permitió continuar en la actividad, digamos. Imagino que fue un alivio, ¿no? Volver a actuar al escenario con público de verdad, de carne y Sí, hueso. sí, es absolutamente necesario. Toquemos madera, esperemos que la cosa pueda Sí, continuar. ojalá. Sí. En fin, pues ya lo saben, tienen el disco, el nuevo álbum de la orquesta La Típica Folclórica que dirige Alfonso Pacín y que se llama La Diablera, que ha grabado con el label TAC, Faubourg du Monde, aquí en París. Muchísimas gracias, Alfonso, por haber estado aquí con Muchísimas gracias, nosotros. Jordi, realmente. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julián Leng, quienes se han ocupado de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, seguro que en la provincia de Buenos Aires también, en plena Pampa, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL para los amigos, que emite para todo el continente desde Uruguay, desde Montevideo, ahí en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado.